Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación es un programa de homenaje al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en el 143 aniversario de su fundación. Bueno, lo que se puede hablar del tiempo de los incas, naturalmente no hubo bomberos, pero todos tenían la obligación de apagar los incendios con tierra más que con agua, porque era más fácil obtener la tierra que estaba cerca que no el agua que a veces quedaba en el fondo del valle, quedaba lejos. De este modo se evitaba sobre todo los incendios en las piruas, que eran los grandes depósitos. Se construían a barlovento para que el viento pasara primero por encima y después ya no hubiera nada. En cambio, si se ponían de costado, los incendios podían ser contagiados, ¿no? Los muros eran de piedra o de adobe, según estuvieran en la sierra o en la costa, pero de todos modos el techo mayormente de ichu, o sea, de paja brava, paja de puna, que es pues un material muy combustible, ¿no? Los incendios eran siempre empezando y terminando por los techos, con las consecuencias de los que estaban bajo el techo, ¿no? Ya posteriormente, lo que hay es la llegada de los españoles, que tampoco traen un cuerpo de apagaincendios o bomberos, pero sí tienen mucho cuidado, sobre todo en los buques, porque el incendio en el buque es muy fácil, debido a que el buque es de madera, las velas son de lona, hay brea, alquitrán, todo es material combustible y además el polvorín, la Santa Bárbara. Entonces, cuando había incendio, los barcos que iban en convoy, en conserva, como se decía, se apartaban, evitando que la explosión contagiase el fuego. Y entonces era que enviaban a los bateles, a los pequeños botecitos, a recoger a los náufragos, pero la mayor parte de la gente moría en estos incendios ahogada, ¿no? No había necesariamente un fuego permanente, pero sí se encendía con eslabón y yesca. Lo que se encendía era leña y había un lugar que era la cocina para cocinar. Por la noche estaba absolutamente prohibido el tener luces y solamente la nave capitana que iba delante llevaba un fanal encendido para que sirviera de guía a todos los demás barcos en el castillo de popa, pero eran estas precauciones por temor a los corsarios y a los piratas. Pero a los incendios naturalmente también, porque con mucha frecuencia Garcilaso relata el incendio de un galeón en el que murieron cientos de personas, ¿no? La prevención era que nadie podía encender fuego sino el cocinero. Solamente en momentos de combate, en los barcos mercantes que llevaban artillería, podían encender fuego los artilleros que estaban a cargo de cada pieza o culebrina. Y nadie más, porque el incendio en el barco era muy fácil debido a que soplaba el viento, todo era combustible y hasta que el barco no terminaba, el fuego no se extinguía. Así que esta es la realidad de la situación, ¿no? Bueno, decidí ser bombero porque en sí nace de una persona en ayudar al prójimo, ¿no? Dar todo a cambio de nada. Y es capaz, asimismo, enfrentar la vida sin recibir nada a cambio, ¿no? Sabiendo que nosotros dejamos la familia atrás, nuestra familia, bueno, que somos solteros, padres, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros amigos que nos quieren. Durante todo el virreinato no hubo un cuerpo de bomberos. Incluso hubo ciudades que desaparecieron en incendios como Guayaquil, Panamá. En el Perú actual, ninguna ciudad. Los incendios fueron esporádicos, ocasionales, ¿no? Pero no hubo así grandes siniestros. Fue en la época del virrey Amat que recién se quiso organizar el cuerpo de bomberos, pero no con las reformas borbónicas entonces. Así es, y por el afrancesamiento, pero no tuvo mayor éxito. Los primeros intentos en el Perú para formar organizaciones contra incendios viene de la época virreinal, en el año 1772, cuando
el virrey Manuel Amat Junyent gobernaba estas tierras. Él organizó un grupo de aguadores, carroceros, carpinteros, que tenían la obligación de tener en sus establecimientos comerciales elementos, utensilios para combatir el fuego, como barretas, baldes de cuero, hachas, palas, etc. Se obligaba a la gente, a los comerciantes, a tener los útiles necesarios para combatir el fuego. Yo recuerdo como primera cosa así lograda al virrey Ambrosio de O'Higgins entre 1796 y 1801, el cual creó la primera bomba rodante, que era un carretón que llevaba pues una bomba, ¿no?, de tracción, como si dijéramos, de acción a brazo, y que absorbía el agua de las acequias y entonces la iba arrojando, y de este modo se pretendía combatir los incendios. Quiso el virrey que cada barrio tuviera una bomba rodante, no lo consiguió. Pocos barrios la tuvieron, creo que no pasaron de 3, pero algunas instituciones la alcanzaron, como la Casa de Moneda, que tuvo su carro apagaincendios, ¿no? Estaban obligados, cuando había un incendio, a concurrir los albañiles, los carpinteros y los carroceros para ayudar en la evacuación de los heridos o en llegar con agua para apagar, porque sí usaban los españoles agua para apagar incendios, ¿no? Es como un sacerdocio, ¿no? Y es una cosa que cuando a uno se le mete, no lo deja más. Se muere bombero. Es una entrega total. Da uno su vida, a veces encima de los intereses de la familia, pero uno está allí, ¿me entiendes? Los bomberos nacieron con la República, no existían en época colonial. Al igual que la Biblioteca Nacional y los museos, los bomberos corresponden a la era republicana. Algunos otros servicios públicos atendidos por instituciones sí habían comenzado a funcionar durante la época colonial. Por ejemplo, los correos, cuya organización se remontan a la misma llegada de los españoles. Pero los bomberos sí son netamente republicanos, y no es una casualidad porque su trayectoria está íntimamente vinculada a los grandes momentos de la vida independiente del Perú. No hay historia, hemos hecho un seguimiento hacia atrás. Inclusive si usted va a la misma Revolución Francesa, usted va a ver que tampoco hay bomberos en tiempo de la Revolución Francesa. Está vinculado a la República, ¿no? Se organizan las repúblicas y nacen ciertas instituciones. Porque también aparece recién la policía urbana, ¿no? Con la República. Y antes la misma policía urbana hacía la labor de bomberos en ese entonces. Pero no había vehículos, lo hacían con baldes. No había bombas contra incendios. Recién las bombas se comienzan a establecer con la formación de la compañía del Callao, que se importan unidades inglesas, de la cual hay una en la puerta de esta comandancia, de una bomba de vapor. Y es verdad, no nos hemos dedicado a estudiarlo, voy a decir a nuestros historiadores que lo hagan, qué pasó en la época de la colonia, porque no habían, tenían que haber incendios, ¿no? En una u otra forma, pero habían incendios. Pero nunca se habló de que hubiera existido algún sistema de control de incendios. Y creo que tampoco policial, ¿no? O no había delincuencia, o era la Fuerza Armada la que la controlaba, porque sí existía algo de Fuerza Armada, ¿no? Más adelante, ya en declarada la independencia del Perú, en 1839, el mariscal Agustín Gamarra dicta también una disposición que obligaba a los comerciantes a tener los mismos elementos para combatir el fuego, y tenía esto un sentido preventivo para evitar los incendios, ¿no? Se obligaba a limpiar las chimeneas, etcétera, en los lugares públicos y privados. En 1845 se registra un primer antecedente de los bomberos, cuando Ramón Castilla organizó una unidad de bomberos dentro de la policía. Esta unidad fue llamada la bomba de la policía, y su funcionamiento no fue aprobado porque cuando ocurría un siniestro, la ciudad quedaba desguarnecida. Hubo un incendio y mientras los policías se transformaron en bomberos, los ladrones hicieron de las suyas, desvalijando a medio mundo. De 1839 pasamos al año 1845, durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla. Él organiza, en base a la Intendencia de Policía, una organización para la lucha contra incendios. O sea, eran los propios policías
policías entre comillas, porque en aquella época pues no existía la policía como tal, ¿no? La policía en el Perú, o la ex Guardia Civil, viene de la época de Leguía, ¿no? Antes existía una suerte de gendarmería, digamos, personas encargadas del orden público. Entonces, en base a esas personas, el mariscal Castilla organizó un grupo de 50 hombres para combatir los incendios, en base al orden, la disciplina y la verticalidad en el mando. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.